Ay, Ya está conectando. Pero ¿quién entró primero? Va Ricardo, Dani, Samantha y Ceci. Ok. Y yo creo que ahorita entra Silvia. Buenas noches, Cecilia. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Ya pongo la Hola. cámara. Permita. A Sí, ver. no. ¿Qué tal? ¿Cómo Perfecto. estás? Pues muy bien, Cecilia. Ahora sí que bienvenida a Recomiéndame un buen libro. Nos da bastante gusto, alegría que estés acá con nosotros. Estuvimos leyendo tu libro, estuvimos comentándolo en nuestro foro de lectura, y es un libro que nos dejó así como con un poco de dudas porque quedamos, o el debate estaba en que si eran cuentos, que si era una novelita o era una combinación. Y la verdad es que, bueno, a mí me gustó bastante, apenas lo terminé hoy en la tarde, pero bueno, ya te irás dando cuenta las percepciones de cada uno de los lectores, así que si no tienes ningún inconveniente, pues comenzamos de una vez a las preguntas y ahorita en lo que se van incorporando los demás, ¿vale? Y bienvenida nuevamente, recomiendan un buen libro. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación, que se hayan tomado el tiempo de leer el libro. Sí, 21 horas. es una novela corta, no hagan caso a mi computadora que está loca. La de escritorio ya reventó. Estoy ahorita con la portátil y está mal la hora porque no la he actualizado y esto de pronto habla y dice cosas, pero bueno, como todo lo que me pasa a mí, por eso escribo lo que escribo. Y estoy aquí para resolver todas sus dudas. Eh, si quieren, podemos empezar con la primera que mencionaste, que si es un libro de cuentos, que si es una novela corta. Es una novela corta. Si me permite, les voy a explicar por qué. Claro, sí, claro, gracias. Eh, lo que sucede ahora es que el siglo XXI es el siglo de la hibridez, pero yo desde mis inicios me ha gustado jugar un poco con los géneros establecidos y salir un poco del estado de confort de la construcción de la novela o de un libro de cuentos. En el caso de Al final del miedo, que es un libro de cuentos publicado en Páginas de Espuma y que también se puede conseguir en México porque tiene su edición mexicana, muchos me comentaban que era una novela. Le dije, no, este es un libro de cuentos. Y cuando escribí El verano de la serpiente, con esta estructura y con esta, que ya puntualizaré, me decían, pero es que parece que es un libro de cuentos. Le dije, no, esta es una novela. Y me gusta mucho jugar con mis lectores, con los que me han seguido desde que inicié esta ruta, porque les explicaba, a ver, ¿cómo puedo saber que es un libro de cuentos y cómo puedo saber que es una novela? En el caso de Al final del miedo, hay un tema que hermana todo el libro, que es el miedo, pero cada uno de los cuentos tiene un motivo distinto, asociado al miedo, pero con un motivo distinto. Y en El verano de la serpiente, que es el segundo o el tercer libro, porque bueno, también tengo una novela que se llama Aislados, que también es de tema juvenil, pero dentro de mi literatura para adultos, entre comillas, porque toda la literatura es para adultos o para jóvenes, no necesariamente tiene que tener edades. Me encanta el tema de lo familiar. La familia, para mí es un tema muy importante. Y en esta novela el tema es la familia, pero cada uno de los capítulos tiene un mismo motivo, que es la crueldad. Y eso los hermana. Lo que hace de pronto que el lector se desconcierte es porque también decidí utilizar tres narradores distintos, en primera, segunda y tercera persona. Pero de pronto no se sienten, porque cuando entra la segunda persona todo el mundo cree que está hablando la serpiente y no está hablando la serpiente, es la fantasma la que está hablando, la que está dirigiéndose a la serpiente, porque ya era demasiado que la serpiente también hablara. Con un elemento fantástico es suficiente, que es la fantasma que está ahí y que si leyeron la novela, ¿verdad? Para no hacer spoilers también, y que después sabemos cuál es el sentido de lo que estamos leyendo. Algo que yo disfruto mucho es trabajar con la estructura de mis textos.
una vez que ya tengo lo que voy a contar, lo que más me apasiona y me emociona es empezar a bordar fino. Y todos los lectores y lectoras que se aproximan a mis textos siempre se van a encontrar desafiados, porque me gusta que sea así, que coescriban conmigo, que sigan, que se enojen, que de pronto se desesperen, pero al final todo está perfectamente calculado y toda la novela no tiene puntos de fuga. No me pueden decir, es que este final se lo sacó de la manga, es que aquí esto no funcionó. Todo está ahí, todas las señales están ahí. Vamos a decir que se deslizan en ese zigzag, igual que la serpiente, por todos los capítulos. Mi intención al escribir El verano de la serpiente es que cada lector, al cambiar de capítulo, cambiara de piel también. Por eso los mismos personajes que están ahí nos están dando distintas versiones de un hecho que está ocurriendo en determinado momento, en determinado lugar. Y este juego que tengo con los lectores y las lectoras, a muchos les gusta, a otros no. Yo siempre menciono a una lectora, cuando estuve en Monterrey presencial, que llegó y me dijo, yo odié su novela. Y dije, bueno, está bien, del odio al amor hay un paso. Y se rió y me dijo, es verdad, porque dije, ¿por qué la odié tanto? No puede ser. Y la volví a leer. ¿Y qué pasó? Me encantó la novela. Y se la regalé a mi hermana, a mis hijas, para que luego se las dé también a sus hijas. Era una señora mayor. Y tiene que ver con salir de nuestros estados de confort. Estamos muy acostumbrados a leer estas novelas que llevan pues una continuidad mucho más tradicional. Yo no digo que no sea buena, pero a mí me gusta esto. Y a lo mejor tardaré más en encontrar más lectores o a mis lectores, pero creo que esta novela le ha ido bastante bien, a pesar de que es atípica dentro del contexto de las novelas que generalmente se leen en los clubs de lectura o en otros espacios donde entra la novela y he ganado muchos lectores también. Espero haber contestado esta pregunta. Sí es una novela y me costó mucho tiempo, 6 años escribirla, aunque la vean así de delgadita, porque no es la cantidad de páginas, sino el peso que cada página pueda tener. Y hay lectores para todos. También hay gente que no le gusta leer este tipo de literatura y yo les digo, pues sí, no soy la escritora para ustedes, pero hay otros que han agradecido haber llegado y salir un poco de ese estado de confort y han empezado a encontrar otro tipo de textos donde también coescriben la historia, ¿no? Muchas gracias. Ahora todas las preguntas que quieren, espero que pueda yo contestarlas. Gracias. Pues buenas noches, Cecilia, y vamos a comenzar con las preguntas. Ricardo, por favor, tu pregunta. Me tocó primero, bueno, segundo, porque ya Albert ya lo hizo, ¿no? Ceci, encantado de conocerte, es un honor que estés con nosotros, que nos regales tu tiempo. Fíjate que ahorita lo que comentaste hizo mucho eco en mí. A mí, al contrario de tu lectora, yo también lo leí 2 veces, pero lo leí 2 veces porque la primera vez que la leí me gustó mucho, pero no supe por qué me gustó. Dije, qué padre está esta novela, pero no entiendo por qué me gustó. Entonces, en la segunda oportunidad de leerla, me fui un poquito más al detalle. Me sorprendió mucho, no sé si sea a propósito y por lo que yo escuché, creo que es así, como que vas dejando en cada capítulo pequeñas pistas de lo que va a pasar al final del libro. Bueno, ese comentario se los hice incluso en el foro que tuvimos, ¿no? Como que esa parte de donde la mujer serpiente le dice, chécate muy bien por dónde va este rollo, como que hizo mucho eco en mí y fui encontrando, ¿no? Y la otra es lo que decías, a mí me sorprendió mucho encontrar primera, segunda y tercera persona
dentro del mismo libro y esto de repente como que no sabes para dónde va. Y ya cuando lees, bueno, en mi caso, la segunda vez que lo leí, le tomé un sabor tan rico a tu novela que me gustó mucho más de lo que me había tocado la primera vez, ¿no? Al principio no identificaba mucho los personajes, sí sentía, como dices, mucha crueldad en los personajes, muy tensas las cosas en algunos casos. Cómo estaban dibujadas algunas escenas, incluso ahí con el domador, que estaba escuchando los gemidos de la mujer serpiente y todo este tipo de cosas, o cómo los vecinos estaban y todo lo demás, ¿no? A mí me sorprendió mucho toda esa parte. Entonces, me contestaste mucho de lo que yo te quería preguntar, porque son muy pocas páginas, de repente como lector quieres que tenga más, pero a mí me gustó muchísimo la novela. Entonces, entiendo entonces que fue muy a propósito llevarla así, que el hilo conductor fueran las pistas que vas dejando, y a pesar de que te das cuenta, al final, la violación o toda esta cosa que pasa, no es tan explícito, ¿no? También es muy, muy interesante esa parte y sorprende, bueno, a mí como lector me sorprendió mucho y lo único que quiero decirte es pues, gracias por este tipo de cosas, ¿no? Me recordaste mucho a esta literatura de lo que escribía Amparo Dávila, ¿no? Un poquito a Aura, un poquito a este tipo de escritura, de lo insólito. De lo insólito, sí. No sé si sea realmente así, pero me recordó mucho y yo nada más quiero agradecerte porque prácticamente contestaste todo lo que te quería preguntar con tu primera intervención. Muchas gracias y esperamos la siguiente novela. Bueno, no, muchísimas gracias, Ricardo. Y si te gustó el verano de la serpiente, pues ahí está y lo puedes conseguir. Este otro libro que también te va a desafiar mucho como lector y que le tengo mucho cariño, que es Al final del miedo, ¿no? Porque ahí lo que da la sensación de que pueda aparecer una novela es que de pronto personajes secundarios empiezan a aparecer en otros cuentos y de pronto si era un secundario en otro cuento es el protagonista y todo se va entretejiendo, ¿no? Además de que van apareciendo unos agujeros negros ahí que nadie sabe por qué o en toda la ciudad. A mí ha catalogado el tipo de escritura que tengo, porque no encajo muy bien en lo fantástico, por supuesto. Tampoco podemos decir que es terror, porque no es terror, nomás porque aparezca la fantasma. Entonces, de pronto es como difícil encasillarme, que es lo que no quiero, que se me casille. Sin embargo, lo que más se ha aproximado es lo que llama narrativa de lo inusual. A mí me gusta narrar lo que es inusual. Y cuando decían, bueno, pero el fantasma sí es un elemento fantástico. Claro que sí, es un elemento fantástico que está ahí, pero en ningún momento, y eso me ha gustado mucho, que me lo dicen los lectores y las lectoras, se siente que estén leyendo algo fantástico. O sea, el fantasma no estorba en ningún momento. O sea, la fantasma se desliza igual que la serpiente por toda la novela. Digamos que la fantasma es la protagonista de la novela. Nadie lo sabe hasta el final, pero es la protagonista de la novela y no hace ruido, es como los fantasmas. Está ahí, es un eco. Quería dar esa sensación. A mí me gusta mucho jugar, como bien lo decías, con esta sensación por eso me gustan las brevedades, de que el lector cuando termine diga, no, sí la quiero volver a leer, a ver, ¿cómo está esto? Porque ahora hay mucha literatura que uno termina de leerla y ya no quieren leer el libro. Dicen, ay, estuvo bien, pero ya no volvería a leer este libro nunca jamás. Quizá porque hay una violencia demasiado explícita, quizá porque de pronto hay un estado de la literatura demasiado grotesco. No sé por qué de pronto algunos lectores y lectoras comentan eso. Y yo no quería que sucediera eso con El verano de la serpiente, ni siquiera con el momento más incómodo de la novela, porque en realidad ni siquiera es el tema de la novela, este violentamiento hacia Ana, ¿no?
y que queda muy velado y que con un parrafito de este tamaño, muchos me han dicho, me quedo así, me estremezco, pero puedo seguir leyendo y puedo comprender el contexto. Y entonces todos los personajes se hermanan en ese momento y no tiene más peso la crueldad que se ejerce en un personaje como en otro. Pienso también en Mari Carmen, la protagonista principal, y que después sabemos quién es Mari Carmen, que tiene ahí su doble, pero que ya es fantasma, que también cuando Uriel la usa para esta manera tan perversa que tiene de mirar al hombre que colgaba a su perro, ¿no? Entonces todos los personajes que están ahí, de alguna u otra manera ejercen crueldad o reciben esa crueldad. Y el grado de crueldad que se ejerce en ellos es el grado también de violencia que van a ejercer en los otros, porque la violencia no es gratuita. Para que se dé la violencia, y siempre nos olvidamos, tiene un origen, y el origen es la crueldad. Lo menciono mucho porque nos olvidamos que todos somos crueles y estamos generando sin darnos cuenta una violencia socavada que después redunda en cosas terribles. Ya vemos los resultados de la violencia, pero no sabemos cómo nace. Debería de haber una cultura contra la crueldad, que nos enseñaran a evitar la crueldad y no a fomentar la crueldad. Y digamos que los niños y los seres más periféricos son los que reciben este tipo de cuestiones. Está, por ejemplo, el Capi, que es otro de los personajes que está ahí. Pues tiene nombre, pero nunca le van a decir su nombre, porque si se establece una relación con el nombre, entonces existe. Barrendero, ¿no? Sí, no, es el barrendero, entonces existe y tengo cordialidad, pero mantengo distancia a partir de una manera de llamarlo sin involucrarme. Entonces, todos los personajes que están ahí no solamente están viviendo una historia dentro de esta historia, sino que dicen mucho más. Y la novela tenía que ser breve, porque esta intensidad y este juego con los narradores y todo lo que está sucediendo no hubiese aguantado muchas páginas. El lector hubiese sentido que ya no puede llegar, ¿no? Que se siente desbordado. En cambio, así llega a la meta y dice, a ver, voy a volver a empezar. A mí me pasó eso, así es. Y la segunda lectura y la tercera lectura, a mí todavía, y porque ya me desapegué un poco de ella, la leí hace poco, ahora en vacaciones, y me sorprendió. Dije, ¿cómo logré llegar a escribir esto? Y eso es muy bonito, porque uno entiende que era el momento de escribirla y que hay procesos, ¿no? O sea, que ya ni siquiera es mía, que es de los lectores, y me sentí lectora de la novela y dije, creo que por ahí va, creo que este es el camino. Pues muchas gracias, muchas gracias. Samantha, tu turno. Samantha, ¿dónde está? Ya te encontré. Hola, buenas noches. Yo la verdad es que también disfruté muchísimo tu libro, me encantó, o sea, creo que fue toda una aventura leerlo. Y sí, también al inicio me intrigó muchísimo las voces, bueno, las diferentes como narrativas. Y mi pregunta sería más como la construcción, ¿no? Tú comentabas que antes de darle estructura, como que tenías ya idea de qué iba a pasar. Ahora fue, ¿con qué surgió primero? ¿Como el hilo conductor o los personajes? O sea, como que primero dijiste, ya tengo una historia y voy construyendo cada personaje, o no sé, ¿no? Dependiendo de los personajes que se te fueron ocurriendo, salió como la historia. Qué padre pregunta. Bueno, lo que sucede es que yo sí viví en la calle de Francia en los 70s. Y tenía una vecina que tenía una boa, porque siguen siendo casas muy grandes, antiguas, por supuesto, aunque se dijera la colonia moderna, pero eran casas, algunas de principios de finales del siglo XIX y otras del principio del XX, y entonces pues había muchas ratas y ratones y todo eso. Y se pusieron de moda
comprar boas para que se comieran a todos esos roedores. Sí, parece cruel, pero pues estamos hablando de los años 70. Todo era así, wow, ¿no? Y me llamó mucho la atención siempre que tuviera la boa y fuera mi vecina, y la llegué a ver y luego se perdió la boa y fue el horror para todos y estas cuestiones. Y dije, algún día voy a escribir algo de eso. Lo dije en algún momento, pero no había llegado ese momento hasta hace 6 años, cuando empecé a escribirla, y nada tiene que ver con mi historia. Es decir, no estoy contando una historia que yo viví, pero sí aproveché todo el contexto de los años 70, aproveché el espacio, y a mí sí me tocó ir pues era muy común antes, ir afuera de las parroquias o de los templos, de las iglesias que llegaban estas ferias, y siempre había una carpa donde estaba la muchacha serpiente. Y quería jugar mucho también con eso de cómo lo femenino siempre está asociado a estos seres, y siempre son castigados y animalizados y convertidos en arañas, en escorpiones o en serpientes por desobedecer a los padres, por cualquier cosa. Pues dije también eso alguna vez. Yo vi un espectáculo de la muchacha serpiente y me impresionó muchísimo. Todavía tengo algunas imágenes. Quise recuperar todo esto, pero haciendo una historia distinta. Entonces la idea estaba así. Se iba a llamar Boa, la novela, cosa que hubiera sido muy desafortunado. Nadie hubiera comprado una novela que se llama Boa. En cambio, El verano de la serpiente es mucho más atractivo y fácil además de recordar. Pero me faltaba el año. Quería que fueran los 70s, pero no sabía qué año. Estuve buscando años cosas que hubiesen pasado en años que me interesaran. No quería que fuera al principio de los 70, tampoco quería que fuera una novela de los 80, porque se cambia completamente el ritmo. Entonces el 77 me venía perfecto. Y como todo se conjuga, cuando uno está trabajando y pensando y estructurando, eso es para los que les gusta escribir, incluso para los lectores, que de pronto les gusta ver la maquinaria detrás de letras que hay de los libros, para no decir el detrás de cámara, sino el detrás de letras que hay de los libros. Resultó que 1977 era el año de la serpiente. Y dije, esta es una señal. Voy por ahí. Y todos los elementos que elegí, de todo lo que sucedía, me venían muy bien. Y fue el año, y este momento mágico, vamos a decir, de la novela, que me ayudó a empezar a perfilar también a los personajes. Y todo se fue acomodando. El padre, que además tiene aberración a los Estados Unidos y lo enfatiza, que nevó por primera vez y única vez en Miami, todos estos elementos que sí eran reales en el contexto. Hubo terremotos también, hubo una serie de situaciones que venían muy bien. Y así empecé a construirlo. Después dije que iba a cerrar la novela, todos la leyeron, ¿verdad? No quiero spoilear, que iba a cerrar la novela justo el año en el que terminara el primer borrador definitivo de la novela. Y lo terminé en el 2017. Y parecía que fueran 2 años espejos. Todo lo que había pasado en 1977 también estaba pasando en el 2017. Y ahí fue donde dije, esta es la magia de la literatura, cuando uno trabaja un texto, cuando uno está buscando esas incidencias que se repiten y que son empáticas a los lectores. No son ocurrencias, por lo menos yo no voy y tomo la realidad tal cual, que es imposible, y la llevo al texto. A mí me interesaba más hablar del horror social, pero cómo impacta en cada uno de nosotros, como individuos, porque también el horror nos alcanza. No nada más son las asesinadas constantemente, porque no son las muertas, ¿verdad? Sino que son asesinadas constantemente en Juárez o en muchísimas otras partes de la República. No solamente es la pedofilia que ataca a ciertos sectores, todos somos sujetos
y probablemente víctimas de todas estas agresiones, en silencio, sin tanto medio mediático que llegue. Hay muchísimo que se esconde detrás de la privacidad del hogar, de la casa. Y cómo de pronto antes uno iba a todas las casas y no pensábamos que estaba pasando nada. Y están pasando cosas también, ¿no? Entonces, como que siempre ha sucedido, pero no había tanta información mediática ni tantos medios para acceder a ello. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos? Y que todavía sigue pasando. Entonces, fueron como muchos niveles. Después de que tenía ya mi historia, quería que fueran, que hubiese una fractura identitaria en muchos de los personajes, pero también que hubiera fractura en función de cómo se llega, cómo se crece, ¿no? Y todos los personajes, aunque ya sean adultos, van creciendo en la novela, ¿no? Y hay muchas muertes, y hay mucha tragedia, podemos decir, pero no se siente, porque uno se va deslizando como la serpiente, ¿no? O es un fantasma que está ahí, o muchos, todos tienen sus fantasmas, y todos han fracasado de alguna manera. Es nuestra historia, a mí me gustan las historias de los antihéroes. Es decir, todos mis personajes son antihéroes. No son los que van a redimir nada, ni van a salvar el mundo, y no hay moraleja tampoco ahí. Simplemente uno expone y el lector dispone de su lectura, ¿no? Por eso mis finales, tanto en los cuentos como en las novelas, son abiertos. Y los finales abiertos no es que no sea un final concluyente. Sí, es un final que concluye, pero porque es resolutivo. Lo resuelve el lector. Entonces cada lector se queda con su propio final. Y entonces todo el mundo dice, bueno, yo ya me imagino lo que pueda venir, si ahora es fantasma, si no es fantasma, ahora qué pasó con todos estos personajes. Entonces dejo eso a los lectores y me han comentado que les gusta mucho, porque entonces dicen, no, yo pienso que Mari Carmen esto, no, yo pienso que a Ana le pasó esto, yo pienso que la madre, qué horror, ya sabía que era su hija, que cuando la vio, no la vio. Entonces, todo eso hace que ustedes también coescriban la historia y sientan más suyo el libro. Como yo ahora que lo leí otra vez, dije, oh, podría haber hecho esto o aquello, o sea, seguí todavía construyendo. Lo que sí queda claro es que Mari Carmen tenía que morir, porque si no, esta novela no hubiera sido lo que es, ¿no? Una especie de Eurobobos, donde el final es el principio y el principio es el final, pero depende de quién lo lea y cómo lo lea, ¿no? Entonces, es como una serpiente también que se muerde la cola. O sea, sí, me dicen, todo estaba fríamente calculado, casi todo. No puedo decir que ningún escritor o escritora tiene dominio absoluto de lo que escribe, pero en lo que yo puedo, sí trato de que todo esté bien armado. Ay, no, muchísimas gracias. Dani, tu pregunta. Hola Cecilia, buenas noches. Un gusto conocerte finalmente. En mi caso, tu libro me gustó. Lo único que les decía a los demás es que yo quería más, quería saber más. Pero me queda mucho más claro el motivo de por qué decidiste hacer una novela corta. En arquitectura nosotros mencionamos que menos es más, entonces creo que en este caso aplica muchísimo. Y a mí me gustaría que nos platicaras acerca de toda esta incorporación del fantasma, de ese ambiente un poco entre no tanto siniestro, pero sí como en suspenso, que nos mantienes. Me recuerda un poco también el libro a lo que hizo Fernanda Perías con La azotea, que hay un abuso que no se dice tal cual, pero digamos con la parte de Ana, pero tú lo abordas de otra manera totalmente diferente porque construyes a tres voces y me gustaría que nos dijeras en el fantasma, ¿por qué decides plantearlo de esa manera? Porque llega un punto en que dije,
bueno, se muere Mari Carmen y esto se está espejeando con la fantasma, estoy leyendo algo en presente, en futuro, es como un ritornelo de Mari Carmen, se está apareciendo, o sea, es como ella se está viendo a sí misma, o sea, proyectada, o sea, mi mente divagó bastante ahí. Bien, de eso se Entonces, trata. sí, sí, y por eso a mí me gustaría que nos contaras, porque no es nada normal encontrar una novela en donde te está hablando una serpiente, te habla el fantasma, y sí, pues todo esto que si bien pudiera ser medio surrealista, onírico, un poco de realismo mágico, pero a mí esa parte en donde se deviene un personaje que estás viendo, que está viviendo y que de repente ves como esa proyección espectral, me gustaría saber, ¿no? Bueno, Gracias. va por partes, ¿eh? Bueno, primero no tiene nada que ver con la azotea, porque la azotea todo gira en torno a eso. Y aquí esto es un elemento más que está sucediendo, ni siquiera es el más importante. Creo que cuando lo mencionan, siempre mencionan, bueno, y esa escena sí es terrible y abrumadora, pero se van a otros lugares. Porque yo no quería ser efectista. Si yo no quería que esta novela causara esa tendencia que ahora hay, no lo digo por ella, sino lo digo de que de pronto todo se carga en una violencia demasiado explícita. No, 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 quería que todos los personajes tuvieran el mismo peso. Claro, hay una protagonista, que es Mari Carmen, que también deviene en el fantasma, ¿sí? Que es la fantasma, por eso me gustaba que fuera en femenino, no es cualquier fantasma, es la fantasma desde el principio hasta el final. Entonces, por eso te decía que nada que ver. E incluso la construcción de la novela, creo que, por ejemplo, la azotea es mucho más extensa y a momentos, pues, cansa porque ya sabemos de qué va todo y entonces no por más que sea muy buena su prosa, llega un momento en el que nos desconectamos un poquito. O eso a mí me pasó. Ahora, en este caso, la impresión de todos estos narradores la completa el escritor. Digo, la completa no el escritor, sino el lector. La serpiente nunca habla. Y tú dijiste, ay, es que cuando la serpiente habla, la serpiente nunca habla. Jamás habla. Es la fantasma la que está hablando de ella. Tú sacaste a Matías y tú esto y tú lo otro, pero de pronto también hay momentos en que hay un narrador colectivo, como son los muchachos, cuando dice, ¿qué hicimos para merecernos esta fantasma? Entonces son como muchas voces para replicar un poco el eco, porque los fantasmas son ecos de nuestro, como lo digo ahí en alguna parte de la novela, son ecos de lo que hemos sido o de lo que pudimos haber sido, son ecos. Entonces todo lo que tú estás leyendo son una serie de ecos, porque los fantasmas, en su contexto tradicional, yo soy una amante de los fantasmas, de hecho como también soy académica, pues me acabo de aventar el estado de la cuestión del fantasma desde la colonia hasta el 2022. Cómo se ha ido desarrollando y por qué al mexicano nos gusta tanto el fantasma. Es nuestro monstruo. No tendremos vampiros, no tendremos hombres lobos, pero tenemos fantasmas. Y los tenemos desde siempre. Ahí tenemos a la Llorona, digo que todas las ánimas, todos los aparecidos, y en cada época se manifiestan de determinada manera y enuncian ciertos conflictos sociales. Entonces acá yo quería que mi fantasma estuviera también involucrado con esta tradición, pero sin abusar. No es realismo mágico, tampoco. El realismo mágico tiene otras líneas y otras intenciones, y se clausura con Isabel Allende, y que fue un momento específico. Ya hablar de realismo mágico es como no encontrarle cabida a un texto que no pueden decir es completamente fantástico. No, no, no. Si tuvieran que definir la novela, pues prefiero que digan que es fantástica, porque hay un fantasma. Pero no tiene nada que ver con el realismo mágico que tiende más al exotismo latinoamericano, a todas estas cosas que se creen que hay y que además convivimos con ellas todo el tiempo.
que no son perfectamente naturales. Incluso, ¿quién no se ha merecido un fantasma en su vida? Como estos muchachos. Todos conocemos a alguien que ha visto un fantasma o que le contaron que haya aparecido. Y esto se vuelve una alegoría, una analogía, es una metáfora de muchas cosas. Entonces, hay que verlo así también en la novela, como una metáfora de otras cosas. ¿Y por qué en la cuestión del tiempo? Porque voy a retomar un poco lo que decía Elena Garro, ¿no? Que ella tampoco es de realismo mágico, y que ella decía, no, yo no soy realismo mágico, díganle a Guadalupe Dueñas, y Guadalupe Dueñas, no, yo no hago realismo mágico, díganle a Amparo Dávila, no, yo no hago realismo mágico, ay, díganle a Inés Arredondo, menos yo no hago realismo mágico, porque el realismo mágico era como una tendencia que en realidad a los mexicanos no llegó a convencer. Cuando decían también que Pedro Páramo era realismo mágico, pues todos decían, a ver, por favor, es un pueblo de fantasmas. Y no le vamos a poner una etiqueta. Nadie habla de Pedro Páramo como una novela fantástica. Porque no responden a los estereotipos. Entonces esta novela no responde a ningún tipo de estereotipo. Y me encanta, Daniela, que te desestabilice. Entonces te dices, no te debes fijar en eso, sino si te estoy contando una buena historia y hasta dónde esa historia te toca y qué es lo que te está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Mari Carmen? Pues sí, es el fantasma, pero al final sabemos que lo que estamos leyendo, y por eso de pronto puede ser tan fragmentado, porque si hay una historia que se continúa, pero hay otras historias que son voces. Es que estamos leyendo el manuscrito de la fantasma. Es el manuscrito de Mari Carmen. Y entonces ahí se completa. Cuando dice, ya te encontré, aquí estabas. Porque ella se espejea mucho con el padre también. Que también la figura del padre, de la familia, de todo eso le quería como dar más peso. Y todos los personajes, aunque están movidos, ya sea que ejercen crueldad o la reciben, han sido violentados de alguna u otra manera. No solamente el violentamiento es el de Ana, que es el más evidente, sino todos han sido violentados. El padre termina siendo manuales cuando le hubiese gustado escribir y traducir poesía. La madre quisiera estar de reportera, de guerra o de todas estas partes y es ama de casa y está ahí escribiendo desde la cocina, que es el lugar de la mujer, ¿verdad? Ahí, mientras que el otro tenía su estudio y todo. O sea, el tío Carlos también, por sus ideas de avanzada, fue condenado al aula y no a la investigación. Entonces, todos los personajes han sido violentados o quebrados de alguna manera, que generalmente somos todos nosotros así. Y eso es lo que quería, hacer un pequeño microcosmos donde todos interactuamos y sin darnos cuenta también ejercemos violencia y también ejercemos crueldad y también sufrimos y que al final también el lector saliera pues como no destrozado de leer una novela, ¿sí? Sino que saliera quizás sí con intrigas, confundido, pero que eso lo moviera a saber qué es lo que le está pasando. Y recuerdo, porque yo soy una gran lectora de literatura decimonónica, y Balzac decía, yo no concibo un libro que no conmueva al lector. Y está hablando de conmover, no de choquear, no de dejarlo así fuera de posibilidades de decir qué está sucediendo aquí, sino de conmover. Y eso es lo que estoy tratando de buscar con lo que escribo, conmover a mi lector para que lo lleve al siguiente nivel también. O sea, me conmovió ¿por qué? Y en dónde me identifico. Y de alguna manera así como se está gestando la novela. Y la estructura pues tenía que ser novela corta. Esta es la última, es que estoy tratando de seguir todo, espero que te esté contestando todo. Tenía que ser novela corta, por lo que lo comentaba, porque tiene más peso así todo lo que diga.
A mí me gusta y una vez me dijeron eso y me pareció un elogio muy bonito, la elegancia de la sencillez. Sí, es una novela que se disfruta, que no tiene complicaciones en el lenguaje, que de pronto tiene unas frases en las que te detienes y las ves porque no está saturado. Una buena novela no es no es prosa poética, vamos a decirlo, hay que contar algo, y todas esas cosas también uno tiene que cuidarlas, que se dejara llevar, que fluyera, que se deslizara, pero que también retara al lector. Yo respeto mucho a mis lectores, Daniela, los respeto mucho. Por eso los desafío, porque sé que son inteligentes y que van a volver y que van a encontrar cosas ahí. Pero también es verdad que no todos los lectores son así, y eso no quiere decir que no sean inteligentes, pero que les gusta otro tipo de narrativa también. Alguna vez alguien dijo, sí, a propósito de otra escritora y de otros escritores, no son para mí. Sí, es cierto. Uno elige también, es una gran familia, entonces son como los amigos, los libros son como nuestros amigos, uno elige nuestros amigos favoritos, otros que los conocieron y me cayeron bien, y entonces así es como nos vamos eligiendo, porque yo también soy lectora, y a mí me gusta pues leer esto, y sí, este tipo de literatura, y por eso trato de escribir sobre esa línea. Y si habría que decir, pues sí, como, como lo han dicho últimamente, pues sí, es una narrativa inusual. Y por lo tanto mucha gente no está todavía acostumbrada a leer este tipo de textos. Pues está padre, ¿no? Porque pues también en México hay cosas bien propositivas y no todo viene de Argentina, y no todo viene de Colombia, y no todo viene de Chile. O sea, también en México, y no en México no nada más se escribe de narcotráfico y de violencia, es inmensísimo el panorama que tenemos aquí, y que por fin también las editoriales empiezan a abrir estas puertas. A mí me sorprendió cuando mi agente me dijo, es que se la mandé al Alfaguara. Alfaguara, no me va a publicar Alfaguara jamás. Y a la editora le encantó la novela. Dijo, vamos por esta novela, sí. Y lo que decía mi agente es que tenemos que ponerte en esa vitrina para que te empiecen a leer y se den cuenta de que hay otro tipo también de escritoras en este momento haciendo otro tipo de cosas. Entonces, pues por eso estoy contenta. Y Pues cuando me invitan, me encanta, porque puedo... Muchísimas gracias, porque realmente tus respuestas pues nos encamina, nos estás dando ya una masterclass, la verdad, de decir, a ver, lector, encamínate para acá, lo que estás leyendo, no, o sea, si estás pensando que en estos géneros, nada que ver. Entonces, sí, te agradezco muchísimo todos tus respuestas. Ni siquiera se ve bien, güey. Entonces, te agradezco muchísimo No, todo lo que nos compartes, y seguiremos leyéndote, porque sí, abres un portal totalmente diferente, es innovador, es fresco, y sobre todo esa sutileza, ¿no? Que muchas veces que ya no la buscan, ¿no? Sino que todo sea directamente, ¿no? Así muy cruel, crudo, y pues no, pierde el exacto, chiste, ¿no? exacto. Es que Muchas gracias. ya estamos saturados, ¿no? Hay que empezar Exactamente, tanta a leer otra violencia cosa. y todo eso. Muchas gracias. No, a ti. Y me encanta, siempre he escrito así. Y qué bueno que me están descubriendo. Hay un montón de libros todavía. Cuando dicen, ay, ¿ahora qué te vamos a leer? Hay muchos otros que están ahí, que se están recuperando, y que bien, a todos nos llega el momento, ¿no? Esperemos que todavía no es el momentazo, pero ahí va, ahí va. No llevo prisa. Yo siempre voy a escribir así y no me van a convencer de que escriba de otra manera o me exprese de otra forma. Así que Te gracias. agradecemos muchísimo. Gracias. Ceci, tu pregunta. Gracias, Ceci, tocaya, ya sí. te vi, Hola, ya te vi. Ceci. Mucho gusto. Primero, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, por dedicarnos unos minutos. Ha sido un placer estarte escuchando, de verdad me tienes fascinada. Yo te conocí con Al final del miedo, y la verdad es que cuando lo terminé dije, necesito leer más de ella, o sea, porque aparte fue una propuesta nueva, justo, o sea, fue como, wow, ¿qué acabo de leer? O sea,
yo tengo que decir que a mí no me pasó que terminé la novela y dije, "Ah, la voy a volver a leer porque necesito entender más cosas", sino yo iba leyendo y me regresaba ahí mismo, ¿no? Decía, a ver, espérame, no, a ver, me regreso en este párrafo porque no sé de lo que me está hablando. Pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que por lo menos a mí como lectora me tengas ahí y me tengas pensando y me tengas diciendo, necesito seguirle, pero no puedo ir tan rápido, también necesito saborear esto que estoy leyendo, porque pareciera que tu libro pues lo lees en una sentada y sí, podría ser, siempre y cuando quieras pues pasártela así como que justo sin saborear, ¿no? Yo hice una lista de preguntas y todas las has ido contestando, pero hay una que me gustaría saber porque me parece que es algo muy interesante y que nos cuentes cómo es el proceso, porque si bien tu escritura es de lo insólito, ¿no? O que podemos llamarla de esa manera, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál es el equilibrio para no llegar a lo fantástico, al terror? Porque yo tengo que decir que hubo unos cuentos aquí que yo decía, "Ay, este sí me dio mucho miedo", o sea, este sí como que dije, uy, o sea, pero no fue terror, ¿no? Entonces, ¿cómo es este trabajo tuyo que me parece impresionante de no sobrepasar el límite para llegar a ninguno de estos, sino que te quedas ahí contenido y que hace que nos tengas también ahí leyéndote? Bueno, es curioso porque eso tampoco se lo contesté a Ricardo, pero también te pasó a ti, Ceci, que sí, dicen, pero ¿por qué sigo leyendo? O sea, ¿por qué estoy atrapada? Y entonces siguen leyendo y siguen leyendo y siguen leyendo. Creo porque apelo a, a muchos discursos empáticos. Si sigues leyendo porque te estás de alguna manera identificando también con lo que estás leyendo, porque algunas partes te pueden parecer cercanas, porque en algunos momentos has conocido o has vivido situaciones semejantes o parecidas, no iguales, pero sí pueden ser semejantes, parecidas, o porque todo eso es muy posible dentro de la misma puesta en escena. Ahora, cuando se habla de lo insólito es una perspectiva. Hay dos grandes perspectivas para narrar, la realista y la insólita. Y la insólita es como un enorme paraguas que ampara todos los géneros no miméticos que son el terror, la ciencia ficción, lo fantástico, el realismo mágico, lo maravilloso, lo extraño. El horror no es un género, porque el horror está en todo, tanto en el realismo como en lo insólito, sino más, podríamos decir que es como un estado dentro de la novela, ¿no? Entonces podemos estar horrorizados de la realidad y de pronto también horrorizados dentro del mundo de lo insólito. Es como una especie de estado de ánimo, el horror, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y cuando uno empieza a tratar de llevar con sus tiempos los textos, es cuando se consigue todo esto. Si cómo llego a ello, no llevo prisa. No llevo prisa. Estoy trabajando en muchos proyectos, pero a cada proyecto lo voy tomando y luego lo dejo descansar. Lo peor que le puede pasar a un escritor es llevar prisa. Dicen, ay, pero ya publicaste en el 21 y el 22, pero son textos que tengo ahí desde hace muchos años. Al final del miedo tardé 10 años en que se publicara, hasta que quedé convencida y a gusto. Y ese tiene otras historias. Algún día si lo leen les platico de cuando inició y que cuando yo inicié a escribir ese libro aparecieron agujeros negros por todas partes y cuando terminé de escribir el libro aparecieron agujeros por todas partes y cuando presentaba el libro se abrían socavones por todas partes. Cuando presenté el libro se abrió el de Puebla aquí. ¿Recuerdan aquel que se tragó un perro y una casa y todo? Y cuando lo presenté en España todo virtual, porque estaba también el COVID, otro enorme agujero en el que estábamos todos metidos, se hizo un enorme socavón en Madrid. Hasta mi editor me decía, oye Cecilia, ¿no habrás creado un libro artefacto que está abriendo las entrañas de la tierra? Porque yo le decía que ese libro yo lo concibo como un libro artefacto. Porque se tiene que leer, claro, todo de principio a fin. Uno se quebra la cabeza escribiendo un libro de cuentos y hace un índice, y no es para que empiecen por el final y luego en medio se pierden todo. Cuando es un libro de textos, digo, cuando es una antología de tus textos, pues empiecen donde quieran, pero si es un libro de cuentos,
que está articulado, pues lean de principio a fin, si no se pierden muchas cosas. Y de pronto se pueden hacer combinaciones con los cuentos, entonces tiene muchísimas lecturas. Entonces me llevó mucho tiempo llegar a eso también. Y lo disfruto, ¿eh? O sea, lo digo con gozo. Dicen, pero ese libro debe haber salido antes. Pues no salió antes porque no estaba listo. ¿Y cuándo está listo? Cuando yo diga que esté listo. Entonces desespero a mi agente, desespero a mucha gente, pero digo, no. Y ahora vendrán otras cosas y me gusta diversificarme porque si no, que cada libro que yo escriba sea distinto. Que tenga el rumor de que yo lo escribí, porque hay una personalidad escritural ya, creo que después de tantos años ya lo conseguí, pero que no digan que estoy escribiendo el mismo libro. O que de pronto revienten a grandes escritoras y escritores, porque triunfa con un libro, que lo peor que le puede pasar a un escritor es que su primer libro sea un éxito, porque ya le van a pedir todo el tiempo que escriba lo mismo. Y esos escritores y escritoras buenísimos, que seguramente podrían haber llegado a hacer muchas más cosas, o pueden llegar a hacer muchas más cosas, se bloquean. Y luego ya no pueden hacer nada más que eso. Y una y otra y otra y otra vez. Porque no dejan descansar, llevan prisa. Ahora hay más prisa se conoce más al autor o a la autora que a sus libros. Se convirtieron ya como en celebridades dentro de la literatura y hablan de ellos y no han leído ni un libro, o son lectores de contraportada, y yo creo que eso para un escritor o escritora es horrible. Yo tendré mis lectores, pero sé que me leen y que están ahí y eso me entusiasma, ¿no? Y poder estar escribiendo también distintas cosas. Eso es lo que ayuda a que funcione, Ceci. A que de pronto digas, ¿por qué no puedo parar de leer? Porque sabes que hay mucho trabajo ahí, porque estoy apelando a todo lo que nos gusta también como lectores, porque antes de ser escritora soy lectora, y escribo, mi lector ideal soy yo misma. Entonces por eso no lo suelto hasta que yo diga, no, este no lo soltaría, este va a causar esto va a pasar aquí, porque me leo como mi lectora ideal. Y no hacer concesiones. Yo siempre digo que he sido una escritora de modé en todo tiempo. Estoy fuera de moda. Y eso algún momento se va a poner de moda, porque aquí todo lo hacemos moda, pero esperemos que no suceda. Pero hay muchos escritores y escritoras que de pronto lo recuperan y los ponen de moda, porque como ya se saturaron de todo aquello, entonces empiezan a leer a otro tipo de literatura. No sé, la maquinaria de la industria editorial ahora es distinta, ¿no? Ya cada vez hay menos editores que se preocupan más por el libro que por la promoción del libro. Y me alegra que sigan existiendo los clubs de libro, porque yo dije, van a desaparecer, porque ya nadie se reúne para hablar de un libro. Y me di cuenta a partir del verano de la serpiente que se llaman montones de clubs de lecturas y he disfrutado lo no dicho. Y me enriquecen mucho también sus lecturas y me ubican también en el contexto en el que estoy. Si me preguntas también por qué lo disfrutas o por qué lo disfrutó Ricardo, o por qué lo disfrutó Samantha o los que hayan disfrutado el libro, porque yo lo disfruté mucho también. Porque para mí escribir no es sufrir. Es que es un sufrimiento y que se desgarran. Eso es falso. Yo digo, no puede ser. Si escribir es maravilloso. O sea, aún estemos escribiendo la historia más terrible, hay alma ahí. Es decir, es una historia. Yo sí dejo la piel en cada libro, sí dejo la piel en cada uno de ellos. Cada libro que escribo me representa un momento específico también de mi vida, una edad, todo. Y no reescribiría ningún libro para actualizar nada. También eso es maravilloso porque como son tan atemporales, porque todas nuestras emociones siempre van a estar ahí, porque no es un hecho histórico específico, no es un estrago social explícito. Aquí ni siquiera te molesta 1977. Algunos vamos a encontrar ecos de recuerdos de
juguetes y todo, de los papás, ¡ay, yo jugaba con...! Pero son añoranzas, y las añoranzas no pasan de moda nunca. No, si no, ya no leeríamos muchísimos textos. O sea que el problema ahora es que tenemos que volver también un poco atemporal. Y que distintas, tú que estás jovencísima y otras personas que son como de mi edad, que también están aquí, y que todos puedan disfrutar de distinta manera, pero que la intensidad de la lectura sea igual, eso es muy bonito para nosotros. Si escriben, no sufran. Yo cada vez que hay un escritor o escritora, es que yo sufro. No, yo no. Yo lo disfruto mucho y peor todavía. Lo que más disfruto es revisar la novela. Yo ya que tengo el primer borrador, digo, ahora viene lo bueno. Cortar, bordar, acomodar, retocar. Y sí, ya no me voy a tardar tantos años, pero ya he aprendido también todos estos años a acelerar el proceso. Pero tampoco es que de un año para otro yo pueda tener otra novela así, con esta intensidad, ¿no? Pero tengo 2 en stand-by, y tengo 2 libros de cuentos en stand-by, y entonces tengo varios frentes, y voy aprendiendo de cada libro. Muchas gracias. De verdad que ha sido un placer leerte y una delicia escucharte. Muchas gracias. No, es porque ustedes también me preguntan cosas que me quiero responder, y eso se debe también a sus preguntas. Gracias a ustedes. Adriana, ¿tienes alguna pregunta? Adriana, ¿dónde está Adriana? Aquí. Muy bien, Adriana. Hola, buenas noches. Oye, Ceci, muchísimas gracias. Coincido con Ceci, ha sido un placer leerte, pero aún mayor escucharte. Antes que nada te pido que por favor sigas siendo fiel a ti misma, ¿no? No importa lo que te tardes, que creo que además, pues conociendo el trabajo de otros escritores, la verdad es que 10 años se me hace normal, no. Para una novela, digo, la verdad es que cuando uno escucha el anteproyecto, dices, ya lo quiero leer cuando sale del horno, y pues cuando te volteas y te das cuenta, la verdad es que ya pasaron 6, 8 años, 10 años, ¿no? Entonces, por favor, sigue siendo fiel a ti misma. Hiciste que me remontara 30 años atrás, cuando dices que sí, efectivamente, el día de hoy la gente ya no se reúne a platicar sobre un libro, ¿no? Sino más bien es el autor del libro. Me hiciste acordar de mis años de universidad, cuando escuché algún comentario de alguna maestra, así que se había juntado 3 maestras a platicar sobre el nuevo libro de Jaime Sabines, ¿no? Y yo, se juntan a eso, ay, qué aburridas, ya me las imagino en la carne asada con la copa de vino y platillo, ¿de verdad hacen eso? Pero pues sí, la verdad es que después encuentras que es un gran placer. Bueno, creo que al final todo ha sido, o sea, el conteo es positivo, pero yo no sé si es el momento. Claro que tiene mucho que ver la persona que lee, ¿no? El lector tiene mucho que ver. Pero ¿qué te digo? Yo en este momento de mi vida no pude con la crueldad. ¿Sí? No, o sea, hoy por hoy yo elijo no ver cosas, bueno, y más que te digo, más tratándose de animales, ¿no? O sea, hoy por hoy yo elijo no ver, escuchar o leer cosas donde salgan, no sé, cosas crueles, ¿no? Entonces, híjole, a mí esa parte como que sí me movió. De hecho dije, no, ya no lo quiero leer porque lo tengo que seguir leyendo, ya no quiero seguir leyendo. Pero bueno, también creo que somos el producto de lo que vemos, de lo que vivimos y sobre todo del tiempo en el que vivimos. Y yo creo que no podría pensar seguramente habrá, pero no puedo pensar en una época más cruel en la que vivimos, sobre todo para la mujer, como en la actualidad, ¿no? Entonces yo quería preguntar, esta relación de crueldad y la mujer,
y más cómo lo tomas, pues, no sé si como un juego, pero bueno, esta parte de lo insólito, ¿no? O sea, esta relación de lo insólito que es, bueno, fantástico, alguien decía, ¿no? Que podía ser fantástico. Al mismo tiempo, que algo más real que la crueldad hoy en día, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace para, con qué sangre, o sea, qué hay en la vida de Ceci? Sí, que me queda claro que si te gusta escribir cuentos y novelas y todo eso, pues sí, claro que tienes esta parte, te gusta manejar esta parte insólita, pero y también tan real como la crueldad. ¿Cómo le hace Ceci? ¿De qué se nutre Ceci para sentarse a escribir algo así? Bueno, pues de todo lo que veo y de todo lo que escucho. A mí tampoco me gusta escribir sobre la crueldad, pero el texto que se asienta como motivo está manejado, creo, desde una perspectiva bastante sutil. Y sí somos crueles con los animales, pero aquí quería hacer un contrapunto, porque tampoco es una crueldad explícita, de que siempre pensamos que los animales son salvajes, malignos, por ejemplo, como con la serpiente, ¿no? Que carga con todos simbólicamente, míticamente, socialmente, siempre estás siendo asociado a elementos negativos. 22 horas. Y no es. O sea, los animales actúan por instinto. Nosotros somos los crueles. Entonces, por eso yo cuando decidí escoger la serpiente, que también es un animal que ha sido bastante maltratado dentro de la literatura, hay que olvidar que la serpiente es sabiduría. O sea, en su origen no tenía ningún tipo de connotación negativa. Es hasta la Biblia, que ya se sabe que está mal transcritas las escrituras, que las manipularon, como todo esto, pero ella le entrega a la mujer la manzana de la sabiduría. O sea, quiere despertar del idilio de que todo está bien, y entonces desde ahí ya empieza una serie de rebajamientos también, de interpretaciones. Nosotros como lectores podemos interpretar todo aquello desde nuestra perspectiva, pero cuando yo escribo una novela, dejo abiertas todas esas posibilidades. Pero a mí no me interesaba que esta novela provocara que no quisieras leerla porque no la soportas, No, sino no, que te no fue el caso. incomodara, sino que te incomodara, porque todos de alguna u otra manera tenemos, en mayor o en menor medida, queramos o no, ejercemos crueldad sobre el otro. Puede ser asumido o puede ser involuntario. Todos los que tenemos... Es algo que está en el ambiente, es algo que pertenece al ser humano. Los animales no. Ahora, curiosamente, esta novela sale el próximo año en Estados Unidos, la van a traducir al inglés, y el editor lo que amó de la novela era precisamente la sutileza con que se trata todo tipo de crueldades y también la manera de presentar a los animales, porque él ama a los animales, en los que son lo mejor de la novela, o sea, son los que verdaderamente el perro, que el hombre que colgaba a su perro, el perro era el catalizador de unas perversiones que él tenía y asumía eso y seguía amando a su amo. Sabía que se necesitaba esa relación. Por eso cuando el perro desaparece, que dicen que se lo tragó la boa, que en ningún momento hay una escena donde se trague la boa al perro, y el perro se murió porque se murió a saber por qué o desapareció, el otro está como loco. ¿Lo vio? Sí, no, la boa no se lo comió, jamás. Por eso la boa dicen, claro, yo voy a ser la mala, la tragamascotas, todo eso en ese momento, pero no se la comió. Y el perro se fue, se perdió, se lo robaron, no sabemos, pero y está también el lobo que acompaña al Capi, y todos los animales que están ahí en la novela, pues son el contrapunto. No hay amor más incondicional que el de un animal.
Y los animales no atacan por crueldad, sino por instinto y cuando tienen hambre. O sea que también era esa cuestión de equilibrio. ¿Y por qué de pronto quise también escribir una novela así? Porque ya estaba saturada de todas esas novelas de violencia y de crueldad explícita. O sea, aquí hay un por qué se vuelven violentos. Hay una serie de circunstancias que explica qué orilló a cada uno de los personajes a hacer lo que hicieron. En muchos de los textos que yo había leído antes decía, ya están ahí, ya uno abre y ya están destazadas, ya están muertas, ya están crucificados, ya aquí, ya, y nunca sabemos realmente por qué lo hacen. Y no es decir, bueno, es porque así es nuestro país, no, pero hay algo más de raíz. No todos somos asesinos. Y todos hemos recibido o no, hemos sido violentados de alguna manera. Que de pronto me parecía muy gratuito todo. Y yo, modestamente, quise escribir una novela donde pudiera explicar por qué de pronto Uriel es como es. Y él lo dice, porque somos morbosos y porque estamos allá agazapados. Y también lo digo porque la maldad es barata y todas la compran. Es más fácil ser malo y además tiene más pegue. ¿Por qué consumimos tantos programas de asesinos en serie? Ya son rockstars, se ponen camisetas, o sea, todo este tipo hemos nichado toda esta violencia porque nos mueve ese tipo de morros. Y los seres humanos somos muy ambivalentes. A mí me preocupa más la ambivalencia del ser humano, que sea más proclive a la maldad, que es más fácil, claro, es más fácil ser malo. ¿No? Sin razón. No, y es más fácil ser malo, porque pues si eres malo no te van a dañar. Pero ahora ya también hay un nuevo grupo de escritoras muy jóvenes que están haciendo cosas que me parecen muy propositivas, que yo he denominado como las escrituras elípticas, donde combaten el mal a partir del mal. Y entonces se resignifica la maldad. Es algo que está sucediendo en escritoras muy, muy jóvenes y que dijo, vamos a ver dónde redunda esto, ¿no? Ya no es esta violencia nada más por la violencia, sino ya hay una intimidad con la violencia. Eso me parece más inquietante. Bueno, si habría que buscar algo, Ceci, para calificar esto, o Daniela, no recuerdo, pues sería que sí, yo soy una escritora inquietante. No, y me encanta. Perturbadora, y perturbadora. No, bueno, que al fin y al cabo, o sea, yo creo que ese debe ser el objetivo principal, ¿no? O sea, que te muevan el tapete, que te inquieten, que te dejen con el suspiro a medio exhalar. Y que te cuenten una historia donde puedes encontrar muchos pasadizos y matices, y por eso esa escena de violentamiento, que es la más terrible, la de Ana, pero que finalmente tampoco sabemos si la violaron, ¿eh? O sea, todo eso que nosotros se supone está en su cabeza. Por eso hablo de esta cuestión de lector morboso. Y es como para ver nuestro grado de morbosidad y hasta dónde podemos llegar a soportar un tipo de violentamiento. No se describe nada ahí. O sea, solamente sabemos que había otra serpiente, que le enseñaba otro tipo de serpiente. No sabemos hasta dónde llegó esa serpiente. Y cuando me lo preguntan, digo, pues eso depende de cada lector. Es toda la violencia que pueda soportar ese lector, hasta ahí llega. Y eso es mucho mejor que yo decírtela. Entonces, no, es que sí, la violaba sistemáticamente y todo. Eso ya está en su cabeza. Claro. O sea, yo solamente di unos rasgos ahí y ya queda en el lector cómo va a ser. Porque nada más ven el hecho y no ven al personaje. Imagínate qué increíble sería
que en 20, 30 años alguien se tope con un libro tuyo, lo lea y llegue a esa conclusión, ¿no? Y no a la conclusión que todos llegamos de Ana, de que dice seguro, pero seguro la violó. ¿Por qué? Pues porque es producto de lo que vemos y escuchamos y leemos todos los días. Sí, sí hubo un violentamiento, sí hay una violación, pero no todas las violaciones terminan en actos sexuales, no todas tienen que tener penetración, hay muchas maneras de violar a una persona. Entonces, eso es lo que también quiero, que quedar así como en esa ambigüedad. Yo no voy a decir, sino que el lector, qué es lo más terrible que puede pensar que le pudo haber pasado, y hasta ahí llega el lector. Yo no nada más di unas pistas. Si me preguntan a mí, digo, no voy a decir, pero cuando yo construí esa historia, yo me imaginé distintos escenarios, y cada vez que los imaginaba dije, no, pueden ser todos y puede ser ninguno. Entonces quise crear no saben cómo sufrí con ese fragmento. De hecho, por eso es un fragmentito de muchas páginas que dije, no, así acá y todo. Y creo que se consiguió, creo. No, sí, Muchas gracias. Muchas Y gracias. que no envejezca, porque esto, aunque sea una novela de época, porque ya es del siglo pasado, ya es una novela que todo sucede en el siglo pasado, todavía leemos muchas novelas de otros siglos y nos siguen pareciendo completamente actuales. Bueno, Los escenarios cambian, la ropa cambia, pero insisto, las emociones no, siempre están ahí, haciéndonos eco y ruido. muchas gracias, Ceci. No, gracias, Adriana, por tu pregunta. Y ya para casi terminar, Marian Vega, adelante con tu pregunta. ¿Dónde está? Gracias, Albert. Ya está. Bueno, Cecilia, a mí también me confundió mucho el principio, y yo creo que es así como tiene que ser, porque cuando yo voy leyendo, pues voy poniéndole una voz masculina o una voz femenina, y yo le puse femenina y resulta que no, que era un niño. Entonces, sí me regresaba, tenía que estarme regresando. La escena del perro me costó muchísimo, se me hizo muy, muy difícil. Y mi pregunta es esta: ¿en qué momento tú dijiste, este es el estilo que yo quiero, esto es lo que yo quiero escribir, este va a ser mi estilo? ¿Cómo fue esto? En realidad se dio de manera natural. Desde mi primer libro, que se llama Técnicamente Humanos, que además lo escribí muy jovencita, cuando me dieron la beca Salvador Novo, antes de que existieran las becas del FONCA y todo, que eran fideicomisos que habían dejado escritores, y que además fui la primera mujer, porque como era para jóvenes, suponían que nada más era para hombres, hasta que ya llegó Colegio de México y Bellas Artes también a cuidar el fideicomiso y no solo el Centro Mexicano de Escritores. Dijo, oye, pues también hay necesidad que sean mujeres. Y mi tutor fue Ali Chumacero. Yo dije, ay, pues poeta, grande Ali, pero pues era poeta. Y ahí se me quitó mi primer velo. O sea, los poetas también son grandes lectores de narrativa. Y también ya ahí platicó varias anécdotas de cuando estuvo él de becario también en el Centro Mexicano de Escritores con Rulfo y con todos esos grandes, y bueno, uno feliz aprendiendo de todo lo que decía. Y mi primer libro de cuentos, a lo que voy, que él defendió y que él fue el que me dijo que siguiera así y que nunca me traicionara, era un libro de cuentos que estaba escrito en dos momentos, en dos distintas épocas. Una en el medievo y otra en el momento actual. Y me preguntaba que por qué había escogido esas dos épocas. Dije, porque parece que vivimos en el medioevo en México y en el mundo. Ya desde entonces, estoy hablando de los 90s, había muchísima violencia. Sobre todo estaban los secuestros, las desapariciones, siempre ha habido muchísima violencia. Y también decidí que iba a hacer cuentos que se desarrollaran en el medievo y otros que se desarrollaran en el presente, pero también veía que nunca había mujeres protagonistas. Entonces
Yo dije, yo quiero que exista una mujer que sea caballero medieval, pero mujer, y además que tenga una búsqueda, que era el caballero de arena. Nada de esto es cursi, ¿eh? La verdad el libro no es nada cursi, y me conoció mucha gente fuera de México por ese libro de cuentos de Técnicamente Humanos, que estuviera buscando, le dan, la encomiendan para deshacerse de ella, porque además es muy buena, pues vete a buscar al caballero arena que ya se escapó y entonces no vamos a terminar nunca con esta batalla interminable. Y entonces van todos los cuentos y va recorriendo lugares en el medievo y luego en el presente y todo, y ya había este juego estructural. Y mis compañeros de taller decían que pues no entendían qué estaba pasando, y que luego si había una cosa, porque es que en este cuento yo estoy hablando del quietismo y el quietismo tiene que ver con esto, y ellos no, ¿y eso qué es? Y Ali así, ¿no? Se quedaba. Es que si le pones una nota al pie de página y les explicas, y ahí fue donde reventó él y dijo, a ver, Eudave, porque me decía Eudave, usted no le haga caso a ninguno de estos. La ignorancia de sus compañeros, porque todos eran hombres, yo era la única, la ignorancia de sus compañeros o del lector es su ignorancia. Usted está escribiendo un texto y obliga al lector aquí y allá, y entonces se dio ahí, nos aventó una cátedra de cómo hay que ser fiel a lo que uno persigue escrituralmente. Y yo dije, bueno, pues sí, y me dijo, Eudave, a usted le va a costar. Dije, ¿qué maestro me va a costar? Llegar, pero va a llegar. Pero sea fiel a lo que está escribiendo y va a encontrar su momento, va a encontrar su momento. Entonces, desde mi primer libro hasta el último, he jugado con la estructura, no me conformo con los modelos más tradicionales, me gusta hibridar. De hecho, cuando lo presentó Ivette Jiménez de Báez, que en ese momento era una persona muy importante del Colegio de México y que monitoreaba las sesiones, decía, esta es una pequeña gran novela. Yo decía, es un libro de cuentos. Dijo, pero ya, desde ahí ya pintaba para estas cuestiones de la hibridez. Y desde ahí, y dije, pues me gusta, pero llegó de manera natural. Llegó de manera natural y después fui conociendo otros autores que también han hecho esto toda la vida, como Italo Calvino, que de hecho en Técnicamente Humanos hay un homenaje a Italo Calvino. Yo hago homenajes a muchos escritores, me encanta Borges, más Borges que Cortázar, ¿eh? Cuando dicen que, ay, es que eres cortasiano, digo, y dale con Cortázar, para todo lo sacan. Cortázar no inventó el género de lo fantástico, cuando me asocian a lo fantástico. Es que hay como muchos estereotipos, dentro de la literatura que está bien, pero que de pronto no todos queremos seguir. O sea, todos los caminos están andados, pero yo quiero transitar el camino que está andado, lo quiero caminar de otra manera. No estoy abriendo brechas ni nada, pero quiero caminar ese camino de otra manera, a mi manera, y buscar las fórmulas que a mí me funcionen o buscar lo que a mí me funcione. Y pues soy una escritora honesta en ese sentido, y no llevo prisa, y a lo mejor no gano premios y a lo mejor tendré poquitos lectores, pero disfruto cuando encuentro lectores o me gano un lector también. Cantidad de lectores he de perder, eso es lo de menos, pero cuando gano un lector es muy, muy agradable, ¿no? Como ahorita que Ceci dijo, yo te conocí por este libro y entonces ya me entusiasmó el otro. Eso es el mejor premio. Estar aquí es un premio. De verdad. Pues aquí tienes varios lectores que creo que te has ganado. Y dentro de los lectores, bueno, están aquí algunos jóvenes que han puesto su A ver. pregunta en el chat. Entonces, por ejemplo, uno de ellos dice, Fabricio, dice, yo tengo una preguntota que me causa mucha curiosidad. Entiendo que uno suele encariñarse con los personajes cuando uno escribe. ¿No te dolió haber matado a Mari Carmen? Desde un tremenda inicio tenías pregunta. la idea de querer, me perdí en la pregunta, de querer matar al personaje. Si es que no, ¿cuánto tiempo te costó hacerte la idea? ¿Cómo supiste que tenía que morir? Porque si no hubieran matado a Mari Carmen,
la novela no sería lo que es. O sea, no hubiese cumplido ese... no hubiera sido redonda. Entonces la tenía que matar, porque si no la fantasma, ¿qué ahí qué? Me costó muchos años, 6 años, hay miles de finales, tengo montones de borradores, hay capítulos que saqué, Lobo tenía su capítulo, y dije, no, ya es demasiados animales, tampoco, con 3 es más que suficiente, ¿no? Y no tengo que darles voz, pues si no es, la novela no va sobre esa línea. Y también está dedicada la novela a una amiga que quiero mucho, que además es la creadora del término de la narrativa de lo inusual, que yo estaba en su casa en Alicante, bueno, en un pueblito cerca de Alicante, donde terminé el primer borrador en el 2017. Y tenía 2 finales y le comenté, es que no sé si Mari Carmen deba de morir. Y recuerdo que ella me dijo, yo creo que sí tiene que morir. Y un año después muere su única hija de un aneurisma. Y también estaba ahí su hija y todo. Y dije, caray, porque la protagonista no se llamaba Mari Carmen en un principio. Puse Mari Carmen precisamente por esta colega y por la hija, ¿no? Y dije, qué fuerte, esta novela también me es muy significativa porque estuvo rodeada de algunos elementos de muerte. Entonces ahí yo me convencí también de que sí, tenía que morir porque no muere en realidad, se vuelve eterna. Y está todo el tiempo en este bucle. Y cuando se lo dediqué a mi amiga y a su hija, la novela, esa es la dedicatoria, me lo agradeció mucho, porque dijo, sí es cierto, le dije, ahí está Carmen, ¿no? Todo el tiempo está viviendo en la literatura. Y también porque yo siempre he estado rodeada de muerte. O sea, siempre mi padre murió muy joven, a los 55 años, y mi madre poquito tiempo después. Entonces yo quedé huérfana muy joven, de cabeza de familia. Y cuando muere mi padre yo no estaba, porque estaba en el extranjero estudiando mi doctorado, y me regreso y pues ya nada más alcanzo a verlo ahí en la caja antes de que lo cremaran, y como que nunca cerré el duelo con el padre. Entonces ahí también hay otro momento muy entrañable entre Mari Carmen y el padre. Y mi padre era gemelo, el gemelo le sobrevivió más tiempo. Y así como yo no estuve aquí cuando se murió mi padre, a mí me tocó descubrir a mi tío en el 2017, cuando falleció de un infarto, igual que mi padre, pero él mucho tiempo después, gemelos al fin y al cabo. Y ahí cuando lo vi me cerré el círculo. Y al cerrar el círculo regresé después del duelo, de haberlo enterrado y todo esto, a reescribir ese capítulo, que es un capítulo que para mí es muy entrañable. Y dije, ahora sí ya sé cómo voy a cerrar también ese capítulo. Como ven, cuando uno escribe, uno trasciende completamente las anécdotas personales o lo que movió al texto a escribir y lo vuelve material de literatura, porque eso es lo que a mí me pasó. Pero cuando yo escribo trato de que todos se puedan identificar con esos pasajes o con esos momentos. Y entonces hay muchas lectoras y lectores que de pronto me dicen, ese capítulo me gustó muchísimo porque me acordé cuando yo perdí a mi padre, porque yo tenía esta relación. Y entonces se vuelve el padre de muchas personas y se vuelve el momento de hijas, de muchas hijas. Entonces, pensar que si Mari Carmen tenía que morir era porque no había otra manera de quererla más que matándola en ese sentido, porque se volvió un personaje entrañable para todos los lectores, a tal grado de que no querían que se muriera. Y entonces es así, ¿no? Hay que trascenderlo y los personajes de ese tipo me duele mucho. Me encantaría que estuviera feliz, contenta y hubiera tenido un final feliz. Y lo tiene, ¿no? Porque ahora es la fantasma que se mereció su madre y su hermana y que de alguna manera también va a estar ahí.
Pues, Gracias por esa pregunta, es bonita. sí, es por parte de Fabricio Ruiz, que bueno, tienen aquí algunos problemas con los micrófonos, pero bueno, nosotros te queremos agradecer, Cecilia, que nos hayas acompañado aquí a nuestro foro de lectura. La verdad es que disfrutamos siempre de leer cosas diferentes, cosas a las que no estamos acostumbrados, porque, bueno, digo, siempre, a veces nos guiamos siempre por la portada del libro, ¿no? Y a veces las portadas no nos agradan, no nos gustan. Y hacemos el libro a un lado, pero cuando empezamos a escuchar recomendaciones, pues bueno, siempre les hacemos caso y así llegamos a tu libro y pues bueno, aquí nos tienes bien contentos y bien gustosos de estar charlando contigo, No, ¿no? bueno, Que la pues a verdad, ustedes, muchísimas gracias. la Muchísimas. pasamos súper genial. Y ya nada más por último, los que tengan la portada de su libro a la mano para tomarnos una foto del recuerdo. Tú estás en Toluca, ¿no? No, yo estoy en Guadalajara, Ah, en Guadalajara. Ah, ok. Bueno, orgullosamente tapatía. Por eso todo pasa acá en la colonia moderna. bueno, va el primer intento y ya que nos dices que estás, bueno, vamos por otra más. Ya que nos dices que estás por allá, pues ojalá ay, pero ahora que sea la FIL, por allá te podamos saludar. Sí, sí, sí. Si Va están por aquí, la segunda. la segunda. Perdón, perdón, otra vez, ya la última, perdón. Ahí va, Ah, ahora sí. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo, gracias. no, no, Sí, no. por ahí vamos a ir varios compañeros, entonces, pues ojalá y tengamos la oportunidad de saludarte. Vamos a ir cargados de libros para aprovechar por allá que nos regales la firma. No, claro que sí. Y bueno, pues tienen mis datos y nos ponemos de acuerdo y nos quedamos de ver en algún lugar y con gusto se los firmo. Digo, Perfecto. porque ahora, como no es novedad, no voy a tener firmas, No, claro, pero claro que apartamos, sí, sí, para mí, apartamos un lugar. encantadísima. Bueno, pues Gracias por muchísimas sus gracias. preguntas y fue un gusto estar y esperemos que nos veamos próximamente. Claro que sí. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.